Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Una nueva semana en la que vamos a volver a hablar acerca del Código Orgánico Administrativo. El tema de hoy va a ser la convalidación del acto administrativo. Bueno, amigos, la convalidación del acto administrativo. A ver, la semana pasada hablamos sobre la nulidad del acto administrativo, ¿no es cierto? Y ya explicamos cuáles son sus escenarios. Pero en el caso de la convalidación, en primer lugar vamos a ver qué es lo que se convalida. Se convalida lo que son los vicios subsanables, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos vicios subsanables? El COA no les dice cuáles son esos vicios. Nada más en el artículo 105, cuando habla de las causales de nulidad, dice que el acto administrativo nulo no se puede convalidar y todo lo demás sí se puede convalidar. Entonces, en ese sentido, el COA lo único que dice es todo lo que no sea nulidad absoluta es convalidable, pero no lo define. Entonces, ¿qué sería un vicio convalidable? Un vicio convalidable es aquella franja intermedia que existe entre los vicios que causan la nulidad del acto administrativo, que vimos que son los del artículo 105, y al otro extremo están los errores meramente formales, que son de los cuales habla el artículo 133 del COA, que es los errores de copia, los errores de transcripción, ¿no es cierto? Esos errores que en realidad no cambian de ninguna forma o no afectan a la validez del acto administrativo. En cambio, los vicios convalidables sí afectan la validez del acto administrativo, pero no ocasionan su nulidad. Y ya vamos a ver cuándo debemos decidir si declarar nulo el acto o convalidarlo. Porque ustedes recordarán que en la transmisión de la semana pasada yo les dije, si ustedes tienen que decidir, ustedes primero van a tratar de convalidar, luego a tratar de convertir, ¿no es cierto? Y después, si ya no se puede una de las dos, van a declarar nulo el acto administrativo. Pero bueno, estos vicios subsanables que le llama el COA, ¿no es cierto? Y que se han tratado así en la historia del derecho administrativo del Ecuador, ¿en dónde están? Estos vicios en realidad afectan a alguno de los requisitos de validez del acto administrativo. Podría tratarse de que afecta a la voluntad, ¿no es cierto? Que hay algún error. Ya voy a dar ejemplos. Podría tratarse de que afecta al procedimiento o podría tratarse de que afecta al tema de competencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de una ilegalidad, pero que no necesariamente tiene que ser declarado nulo. Entonces, esta convalidación, ¿de dónde viene? Viene de una teoría que se llama conservación de los actos jurídicos, que no es exclusiva a esta teoría del derecho administrativo. Esta teoría está en todas las ramas del derecho, incluso muchas instituciones del derecho administrativo vienen del derecho civil. Por ejemplo, ustedes verán que en el Código Civil también la nulidad tiene causas específicas y es el castigo más grave que se da a un acto jurídico. En el derecho administrativo es igual. Tenemos esta teoría de conservación de los actos administrativos, que lo que hace esta teoría es tratar de, en la medida de lo posible, no declarar nulas las actuaciones, sino que, como dice su nombre, conservarlas. ¿Y conservarlas bajo qué principio? Bajo el principio de que hay que ver si es que esa afectación al principio de legalidad, que es lo que existe cuando hay un vicio, se ha afectado el principio de legalidad, si es que esa afectación al principio de legalidad no permite que el acto administrativo cumpla el fin que el derecho quiere tutelar, el fin que el interés general quiere llegar, porque eso es lo que hace el derecho administrativo, ¿no es cierto? Precautelar el interés general. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, a pesar de esa transgresión al principio de legalidad, ¿este acto administrativo puede o no puede cumplir el fin para el cual fue dictado? Eso es lo que se debe tratar de contestar. Entonces, ustedes verán, y justamente Gordillo, por ejemplo, cita eso, y él dice, yo no puedo definir en una lista cuáles son todos los posibles actos convalidables, o yo no puedo decir en una lista hermética, estos vicios son convalidables y estos siempre van a ser nulos. No puedo, porque ya depende de cada caso y depende que en cada caso pueda o no pueda cumplir ese fin para el cual el derecho, para ese fin que el derecho está tratando de tutelar.
Avísenme, amigos, si es que estoy siendo claro en esta descripción, porque este es el punto de partida de la exposición que vamos a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a citar algunos casos de vicios convalidables. Puede ser el típico, el que conocemos, el de la competencia del grado, ¿no es cierto? Que un coordinador jurídico firma un acto que le correspondía al ministro. Hay una transgresión a la legalidad, sí, porque el coordinador no tenía esa competencia, pero en cambio, esa transgresión a la legalidad no impide que el acto cumpla sus fines cuando ya el ministro lo convalide, ¿no es cierto? No ha pasado nada. Puede darse también el tema, por ejemplo, de que se confunde el lugar donde se decreta alguna medida. Se confunde, se motivó de alguna forma, pero entonces evidentemente en la resolución se puso otro lugar diferente en el que se estaban dando los hechos de que se quería tomar cierta medida. Puede ser un estado de excepción o cualquier cosa. Ese es un error, pero no es un error solo de tipeo, porque es un error. Hablar de una provincia versus otra ya no es un error material, es algo que realmente va a afectar que ese acto cumpla sus fines, ¿no es cierto? Pero se lo podría convalidar, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los casos. Por ejemplo, igual, un error del procedimiento que se puede convalidar es cuando se le notifica, digamos, a una persona diferente. Y este va a ser el caso con el que vamos a partir. Yo no le notifico al interesado, sino que le notifico tal vez a su hermano, digamos, ¿ya? Entonces, es un error en el procedimiento. Ahora, esa ilegalidad vicia o no vicia el procedimiento de tal manera que lo hace declarar nulo o lo convalida. Depende, porque si él compareció en el procedimiento antes de la resolución y pudo aportar prueba y todos sus derechos, se ha convalidado la notificación. Pero si es que en cambio él pide la nulidad en el recurso de apelación porque ni siquiera compareció en el procedimiento, entonces eso es causal de nulidad. Entonces miren que no depende del vicio, sino que depende realmente del caso específico, ¿sí? Entonces, queridos amigos, algunas generalidades primero de la convalidación, y para cuando ustedes lean el COA no se confundan, son las siguientes. La primera, la convalidación solo puede ser total, no puedo convalidar parcialmente. Claro, diferente es el caso de la nulidad, en la que yo sí puedo declarar parcialmente una nulidad, pero en la convalidación no, y tiene una lógica esto. Porque en la nulidad lo que pasa es que una parte deja de existir y la otra sigue existiendo. Pero en cambio, en la convalidación, todo el acto en sí sigue existiendo, tanto la parte que se convalidó como la que no se convalidó. Entonces, sería absurdo que yo pretenda que una parte surte efectos desde cierto tiempo y otra desde otro tiempo. Entonces, para evitarse eso, el legislador ha dicho la convalidación solo puede ser total, ¿no es cierto? Para esos efectos, si usted va a convalidar un vicio que hay en el acto, se entiende que todo el acto se ha convalidado. Segundo, la convalidación en el COA, a diferencia del ERJAFE, tiene efecto retroactivo. Y esto es muy válido en realidad, porque en el ERJAFE decía la convalidación tiene efecto desde que se expide. En el COA dice tiene efecto retroactivo. ¿Y qué es la bondad de esto? Porque digamos que hubo un nombramiento mal conferido, ¿ya? Se dio un nombramiento a con el nombre de una persona que no corresponde a quien realmente está utilizando el cargo. ¿Qué tal si es que esta persona ya hizo actuaciones en esa virtud? Y no es cierto, y evidentemente hay que también sanar esas actuaciones, porque lo que hace la convalidación no es otra cosa que venir al acto administrativo que está enfermo, lo viene a sanar para que pueda estar dentro del principio de legalidad y a cubrir efectos. Entonces, evidentemente, la convalidación, al ser retroactiva, hace que también se convaliden todas las actuaciones que esa persona, en este caso específico que pongo, realizó en su virtud. La tercera característica es que yo no puedo impugnar el acto administrativo que convalida, sino que tengo que impugnar tanto el que convalida como el que convalidó. Sí, o sea, yo no puedo, evidentemente, solo impugnar uno de estos, tengo que impugnar todos. La tercera es que se puede impugnar, y justo lo que decía Fabián, perdón, se puede convalidar, justo lo que decía Fabián, se puede convalidar tanto el acto administrativo que resuelve como las diferentes actuaciones administrativas del procedimiento. Y ya les voy a contar por qué el COA hace eso y en dónde se desprende que el COA ha tenido esa intención. Y la quinta es que, evidentemente, ustedes no deben caer en confusiones gramaticales cuando lean este capítulo del COA por dos cosas. Primero, porque el COA utiliza la palabra subsanar tanto para referirse a los vicios convalidables
cuanto para referirse a la subsanación en el artículo 133 de subsanación de errores formales. Entonces, no se pierdan por el pensar de que subsanación solo es vicios convalidables o solo errores formales, porque el COA lo usa indistinta y, evidentemente, hay un error ahí, falta de técnica legislativa o de conocimientos de derecho administrativo, porque debió haberse utilizado subsanación solo para el tema de los convalidables, ¿no es cierto? Y con eso nos evitamos. Y también que el COA utiliza la palabra anulación para referirse muchas veces a la nulidad, cuando en la doctrina del derecho administrativo la cuestión anulación se lo usa como sinónimo de convalidación. Entonces, repito, por favor no caigan en errores gramaticales o no se dejen llevar mucho por esto, sino con estas advertencias que estoy señalando para que comprendan este capítulo, ¿sí? Bueno, veamos, estas serían, digamos, las 5 características que hay que tener en cuenta de la convalidación a efectos de que se pueda, de que puedan tener en claro este panorama. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para convalidar? La convalidación puede ser manual o automática, ¿sí? Y la automática es la que realmente representa complejidad en el COA. La manual, en realidad la voy a explicar muy brevemente. La manual, ¿qué quiere decir? Que la administración de oficio lo hace o que el administrado le dice que convalida y la administración convalida. ¿En qué vía lo puede hacer? Lo puede hacer, si lo hago a petición de parte, lo puedo hacer por una petición, ¿no es cierto?, que yo pido o dentro de un recurso. Y si lo hace de oficio, lo puede hacer dentro del procedimiento de aclaración. Pero ojo, aquí hago una advertencia también. Aquí hago una advertencia. A ver, solo comparte la convalidación con la aclaración y rectificación, que son los errores formales, solo comparten el procedimiento del 133, pero no sanan el mismo tipo de vicios, ¿sí? Solo comparten el procedimiento. Por favor, tener muy en cuenta esto para evitar confusiones de que se trata de lo mismo. Para convalidar expresamente un acto administrativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2 pasos. Primero, tengo que sacar una orden de procedimiento. Recuerden, una orden de procedimiento es el equivalente a las, ¿cómo se llaman? A las providencias, ¿no es cierto?, que hay en los juicios. Una orden de procedimiento se llama, que es un acto intermedio, en el que yo voy a decir cuáles son las actuaciones que necesito hacer para que se convalide. Por ejemplo, si es que faltó, cuando yo concedí un permiso, faltó un informe técnico, yo lo que hago es disponer que se haga ese informe técnico. Y cuando tenga ese informe técnico que me puede decir que era procedente el permiso y por lo tanto convalido, o puede ser que me diga que no era procedente el permiso y por lo tanto declaro nulo, entonces una vez que dispongo esa orden de procedimiento para que hagan las actuaciones, me entregan las actuaciones que se han realizado y después yo voy a sacar ya el acto administrativo, ¿no es cierto?, con el que convalido, si es que procede la convalidación. Y ese acto administrativo tiene que tener 2 elementos. El primero es que debo definir cuál fue el vicio y segundo, debo indicar cuáles son las actuaciones que se hicieron para subsanar ese vicio, ¿ya? Entonces, para subsanar ese vicio y de esa forma hago la convalidación manual o automática que no representa ningún problema. Indíquenme ahí si es que tal vez ustedes tienen experiencia ya, si ya han ejercitado la convalidación en sus trabajos, si es que como abogados de libre ejercicio ya la han pedido, qué resultados han tenido, por ahí alguna disposición contraria que existe, ¿no es cierto? César nos dice si la rectificación se podría utilizar de la misma manera que la convalidación. Exactamente que sí, comparten el procedimiento, pero no tienen los mismos efectos. Y también aquí hay una diferencia fundamental. Cuando yo pido convalidación, el tiempo para presentar el recurso de apelación corre desde que me contestan con el acto que convalida, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando yo pido aclaración, esa aclaración o rectificación no suspende el tiempo para interposición del recurso. Y eso es lógico y es justo, sí, porque en la aclaración o rectificación nunca va a cambiar el sentido del acto administrativo. En cambio, en la convalidación puede que sí cambie el sentido, porque puede ser que yo pido convalidar y puede ser que la administración diga, ah, no, esto no se puede convalidar, hay que declarar nulo. Entonces, evidentemente, ahí estamos frente a un problema y por lo tanto, tendremos que esperar la resolución para ver si es que apelamos o si ya no apelamos, ¿no es cierto? Entonces, lógico, en la convalidación, el tiempo para apelar corre desde que me contestan con el acto de convalidación. En la aclaración o rectificación no suspende los tiempos, ¿sí? Finalmente voy a tratar el tema que es tal vez el de mayor complejidad en este tema, que es la convalidación automática, ¿sí?
que es la del artículo 114. Es nada más un artículo, pero que puede presentar algunas complicaciones, ¿no es cierto? Listo. ¿Y qué tenemos sobre la convalidación automática? A ver, en primer lugar, tengo que decirles que el encabezado de ese artículo está mal porque dice que se convalida cuando ha precluido el derecho de impugnación, pero en realidad no todos los escenarios de ese artículo se refieren al derecho de impugnación. Entonces hay que explicarlos. En primer lugar, dice, si es que la notificación viciada, la notificación viciada se convalida cuando el interesado ha realizado actuaciones que supongan el conocimiento y el contenido del acto del objeto de la notificación, ¿ya? O interponga cualquier impugnación. Aquí hay dos casos. El primero es, bueno, en primer lugar, ¿cuándo una notificación puede estar viciada? Porque el COA no te dice cuándo una notificación está viciada. Entonces, ¿cuándo puede estar viciada? Yo he detectado 5 casos. Primero, si no se notificó en el procedimiento, o sea, si no se hizo. Segundo, si se notificó a una persona distinta al interesado. Tercero, si la notificación se realizó en un domicilio distinto. Cuarto, si la notificación por la prensa no era necesaria. O quinto, si la notificación no incluyó el texto íntegro del acto administrativo. ¿No es cierto? Entonces, recuerden que el JAFE tal vez en ese punto sí era un poco más detallado y tenía algunos parámetros de la notificación, pero el COA no los tiene. Sin embargo, pues es deber de los principios auxiliarnos en ese sentido. Si procede uno de los casos que yo mencioné, y pueden haber muchos otros más, ustedes me los dirán ahí, ¿no es cierto? Esto es nada más una interpretación que yo hago. Entonces, se puede convalidar la actuación, que es lo mismo que pasa en los juicios, digamos, cuando no se le citó, pero fue a la audiencia. Entonces, convalidó la citación. Acá es lo mismo, la notificación se convalida si es que comparece, ¿ya? Pero aquí, entonces, esa evidentemente va a tratarse de cualquier actuación administrativa, no solo del acto administrativo que resuelve. Si no, me pueden haber notificado el acto de inicio, que no es un acto administrativo per se, sino es una actuación administrativa, o se puede tratar de la resolución final, ¿ya? En el caso de que se trate de uno de los actos del procedimiento, evidentemente voy a poder convalidar. En el caso de que se trate de que se notificó mal la última resolución, depende, pues si por ejemplo yo puse un recurso, entonces estoy dando por sentado de que si bien no me notificaron, pero yo lo conocí. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de que esta impugnación sea judicial, porque puedo impugnar judicial o administrativamente, ya no procede la convalidación porque el 111 numeral 1 lo impide. En el caso de que la impugnación sea administrativa, entonces en ese caso tenemos que ver si es que pide nulidad o no pide nulidad. Porque se pidió la nulidad por decir, bueno, no me notificaron en ninguna instancia el procedimiento, y por eso pongo recurso pidiendo la nulidad. No es lógico que la administración quiera convalidar esa actuación, ¿no es cierto?, en el recurso, o no se va a convalidar automáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo la nulidad. Entonces, no voy a convalidar, voy a pedir la nulidad. Entonces, en ese caso, esto aplicaría, como digo, cuando no se afecte al debido procedimiento. Ahí se puede convalidar la notificación, que es la misma lógica que en el proceso judicial, ¿no es cierto? Se convalida la citación siempre y cuando no le haya causado indefensión prácticamente. Pero recuerden que hablamos de la convalidación automática. Entonces, eso quiere decir que acá yo no voy a tener que sacar el acto administrativo, sino que nada más se entiende convalidado la notificación si es que compareció al procedimiento. No tengo que sacar otro acto ni nada, porque esa es la expresa o manual. Esta es la automática. Bien, segundo caso. Dice, siempre que del vicio no se derive la nulidad del procedimiento administrativo, los actos administrativos se convalidan cuando se haya expedido el acto administrativo sin que el interesado alegue el vicio. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, nada más. Si es que dentro del curso del procedimiento alguna de esas actuaciones administrativas ha incurrido en un vicio, ¿no es cierto? Entonces, y si el interesado no dijo nada y ya expedí el acto que resuelve, entonces se ha convalidado todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Pero siempre que esas actuaciones no causen la nulidad del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las causales de nulidad del procedimiento administrativo? Las del artículo 76 de la Constitución de la República, que es el debido proceso y que se aplica a todo proceso judicial, administrativo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De la Constitución de la República, por cierto. Listo. Miren que el primer numeral y el segundo numeral son para convalidar actuaciones administrativas, es decir, no actos administrativos finales. Y
del tercero, cuarto y quinto numeral del 114 ya son solo para convalidar actos administrativos en estricto sentido. ¿Por qué? Porque nos habla de que se convalida respecto de la apelación y yo solo puedo apelar del acto administrativo que resuelve. Entonces, la tercera causal dice cuando el interesado ha interpuesto un recurso de apelación sin que el vicio sea objeto de su impugnación. Es decir, digamos que hay un vicio convalidable, ¿no es cierto? Pero el interesado puso la apelación y él no objetó ese vicio, se entiende que se ha convalidado automáticamente. El cuarto numeral dice cuando el acto administrativo ha causado estado en la vía administrativa. Esta cuarta causal en realidad solo se aplica en uno de los casos del artículo 218. El artículo 218 nos dice cuándo un acto administrativo va a causar estado, ¿no es cierto? Y en el primer caso es cuando se interpone un recurso de apelación, pero eso ya es causal 3 del 114. El segundo caso, el tercer caso nos dice cuando ha sido impugnado en la vía judicial, pero en cambio eso ya impide la convalidación del acto administrativo en sede administrativa en virtud del artículo 111, numeral 1. Entonces, para el numeral 4 del 114 solo nos queda la causal del numeral segundo del artículo 18, que es cuando no se ha presentado un recurso de apelación. Es decir, hay un vicio, pero pasa el tiempo para poner la apelación y el interesado no pone la apelación, se entiende que se ha convalidado porque él no ha objetado nada de ese vicio, ¿ya? Y la quinta nos habla de que por la preclusión del derecho de impugnación o por falta de oportunidad o incompatibilidad por su ejercicio. En este caso, bueno, lo que vamos a señalar es que hay tres escenarios. Primero, por falta de oportunidad, que es la causal repetitiva con el numeral 4. Por incompatibilidad, el cual no te dice cuándo un recurso es incompatible, pero por ejemplo hablamos del caso de los actos expedidos por la máxima autoridad, que son a los que no les cabe recurso de apelación, ¿no es cierto? Y en el quinto dice por su ejercicio, que este es el caso del numeral 3. Entonces prácticamente que el numeral 3, 4 y 5 se refieren a cuando yo interpongo un recurso de apelación y el vicio no es objeto de mi impugnación, entonces el vicio se convalida automáticamente. Porque claro, si es que el vicio es objeto de mi impugnación, ya no estoy convalidando automáticamente, sino manualmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una lógica que hay que saber. Finalmente, ver el contenido del artículo 111. El artículo 111 les dice, no se podrá convalidar y se tendrá que declarar nulo el acto administrativo en los siguientes casos. Y dice, el primero, cuando se haya oportunamente impugnado en la vía judicial sin que se haya convalidado previamente en la vía administrativa. Es lógico porque evidentemente si es que yo lo que hago es presentar una demanda, perdió competencia la sede administrativa y ya no puedo convalidar nada. No hay problema. Segundo, la subsanación del vicio sea legal o físicamente imposible. Bueno, en este caso, lo físicamente imposible lo puedo entender, porque digamos que el Consejo de la Judicatura le otorga una credencial de perito a una persona, pero le puso el nombre de otro. Entonces tengo que convalidar. Pero ¿qué pasa si ese perito que se acreditó ya se murió el día de mañana? Se muere el día de mañana. Entonces ya no puedo convalidarle porque es físicamente imposible darle una credencial de perito a alguien que ya está muerto, por lo tanto tengo que declarar nulo el acto administrativo. Pero en cambio lo de legalmente imposible me llama la atención porque lo legalmente imposible acudimos al concepto del Código Civil, ¿no es cierto?, al 1491, que dice que lo legalmente imposible es lo que es contrario a las leyes. Pero yo me pregunto, ¿cómo una cosa puede ser legalmente imposible si es que obviamente ya está contrariando a la ley? Todos los vicios contrarían a la ley, entonces ahí lo que tengo que definir es si me voy por la nulidad o por la convalidación, pero eso de legalmente imposible creo que es redundar en decir que un vicio es algo ilegal, cuando ya dijimos, un vicio transgrede la legalidad. Lo que hay que ver es si además de transgredir esa legalidad es susceptible de alcanzar los fines. Si no puede alcanzar los fines, tiene que ser declarado nulo. La tercera dice, el vicio haya tenido origen en las actuaciones de la persona interesada. Aquí yo quiero, recuerden ustedes que yo una vez les dije que cuando las normas no son muy claras hay que acudir a los principios. Y si ustedes se fijan en el artículo 22 tenemos el principio que se llama de la teoría de los actos propios, ¿no es cierto?, en virtud del cual
yo, administración pública, no puedo echarle la culpa al ciudadano por algo que yo debía conocer o algo que yo debía haber hecho. Y al final de ese artículo dice que el error, que dice, este principio se aplicará siempre y cuando la persona no sea la que haya inducido al error. Pero dice el error o omisión que haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada. Entonces, en este caso, no se va a poder convalidar un acto administrativo cuando el vicio se haya originado en las actuaciones de la persona, pero no cualquier actuación, sino actuaciones que caigan en culpa grave o dolo de la persona interesada, ¿sí? Y como el COA no lo define, atendemos a los conceptos del artículo 29 del Código Civil y vean cómo se va haciendo el ordenamiento jurídico bien armónico. Y la cuarta y última causal es la siguiente. Dice que la subsanación cause perjuicios a terceros o al interés general. Prácticamente esto es lo que les he comentado en toda la marcha de esta intervención, ¿no es cierto? Si es que el rompimiento de la legalidad no puede hacer que se cumplan los fines que quiere ese acto, que es evidentemente como el fin del derecho administrativo es preservar el interés general, entonces hay que declararlo nulo, ¿sí? Hay que declararlo nulo. Entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí un caso en el que digo, ¿qué tal que el municipio de Guayaquil le dio un permiso a una discoteca, digamos, pero puso mal la dirección? En vez de pensar que iba a estar en la 9 de octubre, puso que iba a estar en la Avenida de las Américas, y después va y dice, oiga, convalídeme el acto porque mi dirección no es de las Américas, es de la 9 de octubre, y después resulta que el municipio se da cuenta que donde ha sido la dirección en realidad, al lado hay una escuela. Entonces eso afecta al interés general, que evidentemente no puede haber una escuela y una discoteca al lado, ¿no es cierto? Prohibido por ordenanzas y tanta cosa. Entonces ahí procederá que se declare la nulidad del acto administrativo. Pero, miren, los que se quedaron hasta el final pueden ver este tip, digamos, que voy a dar ahorita, desde el libre ejercicio. Este es un tip. Los que ya se fueron se lo van a perder. El artículo 115 del COA dice, queridos amigos, lo siguiente. El acto administrativo con vicios convalidables no puede anularse en vía administrativa cuando la persona interesada o el tercero que resultaron afectados presentan oposición. En tal supuesto, la anulación, que en este caso lo usa como sinónimo de nulidad, únicamente se efectuará en vía judicial. Entonces, en ese caso, queridos amigos, yo lo que les digo es, si es que evidentemente les han dado perdón, lo usa como sinónimo de convalidación a la palabra anulación. Si es que ustedes quieren oponerse a que se convalide un acto administrativo, ¿no es cierto?, presenten la demanda judicial, presenten la oposición, comparezcan al procedimiento, presenten oposición para que no se pueda convalidar, sino que se tenga que ir ahí a sede judicial. Entonces, esto es también como una forma digamos, tratar de ejercer las herramientas, ¿no? Uno nunca sabe cuando un cliente va a decir, oiga, al lado le quieren dar un permiso a tal persona, pero... y eso debe ir a sede judicial. Y ustedes saben que los juicios evidentemente se demoran un poco más, tal vez como una estrategia, ¿no? Y vamos viendo poco a poco qué es lo que va funcionando y qué es lo que no va funcionando. Queridos amigos, eso es todo el mensaje que quiero dar esta noche. Les agradezco y que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarme.